El cliente ideal para el sector inmobiliario. ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Para qué sirve? Todo eso vas a poder descubrirlo en el video de hoy. Mi nombre es Boris Vilela, soy especialista en marketing inmobiliario y tengo una agencia de marketing y trabajamos con clientes tanto nacionales como internacionales que venimos ayudándolos con todo lo que es la creación de contenido de valor, publicidad y ciertas técnicas de marketing que les voy a compartir en estos videos. Así que vamos a empezar. ¿Necesito conocer a este cliente ideal? ¿Necesito saber quién es? La respuesta es sí, sí necesitas saber quién es. Y es muy importante. ¿Por qué? Porque tú conociendo a este cliente ideal, tú vas a poder identificar a quién vas a dirigir el mensaje que tiene tu inmobiliaria. Aquí, como saben, hablamos de marketing, pero un marketing especializado en el rubro de bienes raíces. Entonces ya sabemos que tanto hay desarrollos horizontales como verticales, venta de terrenos como venta de apartamentos, y de eso vamos a estar hablando. Entonces, el cliente ideal para, por ejemplo, para una inmobiliaria que vende terrenos, ¿es el mismo a una inmobiliaria que vende departamentos? La respuesta es no, son distintos. Para una inmobiliaria que quizás vende productos inmuebles high ticket, a otra inmobiliaria que vende unos productos quizás más accesibles para el consumidor, ¿el cliente ideal es el mismo? No, es distinto. Entonces, como podemos saber, como podemos ver, es muy distinto tener, el cliente ideal va a depender mucho del proyecto que tienes. Por eso es importante que lo conozcas y que lo crees. Entonces, hay dos formas de crear a este cliente ideal. Uno, cuando por ejemplo ya tienes un proyecto que ya está avanzado, imaginemos, ¿no? Tu proyecto está avanzado al 50% de las ventas o ya quizás a un porcentaje más alto, lo que puedes hacer es recopilar la data. Recopilar data basada en todas las personas que te han comprado. ¿Qué quiere decir? Primero, ¿qué es el cliente ideal? El cliente ideal es la persona que nos va a comprar nuestro producto, en este caso, ¿no? El inmueble, la casa, el departamento, el terreno, que es la persona de nuestros sueños, ¿no? La persona que se puede decir que a veces pensamos que es irreal, ¿no? Ese cliente que nosotros le explicamos el proyecto y está preparado, tiene toda la información clara, sabe qué va a hacer, no demora mucho. Ese cliente que es el cliente de nuestros sueños, ese es el cliente ideal. Entonces, ahora, ¿cómo lo vamos a crear? Y justo como les estaba comentando hace un momento, ¿no? En base a data o si el proyecto es nuevo, ahorita les voy a comentar cómo. Entonces, si tenemos información, por ejemplo, de la cantidad de personas que nos ha comprado un terreno, un departamento, lo que podemos hacer es podemos mandarle una encuesta en caso aún no lo hayamos hecho, donde podemos recopilar información como, por ejemplo, dónde viven, sus edades, casados, solteras, tienen hijos, no tienen hijos, ocupación, etc., ¿no? Sueños que tienen. Entonces, toda esta información ayuda a poder, en base a números, saber quién es esa persona que sería la persona de nuestros sueños, ¿no? Imaginemos que, por ejemplo, en el promedio de todos los clientes nos demos cuenta que usualmente las personas que nos han comprado este terreno o ese apartamento es una persona de 55 años, ¿no? Puede ser hombre, puede ser mujer, eso nos va a decir la información, ¿no? Entonces, es muy importante que en caso, por ejemplo, no tengamos esa información, ¿qué hago, no? Me puede decir, Boris, ya mi proyecto es nuevo, no, todavía no he vendido ningún inmueble, entonces, ¿cómo voy a saber quién es ese cliente ideal? Entonces, hay otra forma, también es a través de la competencia, a través de un estudio de mercado, poder identificar, y también a través de nosotros mismos, si conocemos, si ya tenemos experiencia en el mercado, o si no pueden pedir ayuda o asesoría a una persona quizás de marketing que ya ha hecho estudios de mercado, que les puede ir afinando ese cliente ideal y cuál sería el correcto para el producto que ustedes están realizando. Porque a veces, ¿qué pasa? Se crea el producto, se crea, por ejemplo, se está creando un multifamiliar porque al costado hay un multifamiliar igualito, entonces yo voy a hacer un multifamiliar igual, no tal cual, porque al costado le funcionó, al vecino le funcionó. Igual, no en terrenos también. Yo ya sé lo que voy a hacer, voy a simplemente hacer una alameda en el medio, unos juegos y después voy a construir casa a los costados y ya está, ¿no? Entonces de ahí van a venir los clientes, porque tienen buen precio y están en una buena ubicación. Y no, porque lo estamos haciendo enfocado en nosotros y no enfocado en el cliente. Cuando tú desarrollas un producto enfocado, pensado y que el cliente es el centro de ese producto, yo te lo aseguro que las ventas van a ir mucho más rápido y tu producto y tu proyecto va a ser mucho más exitoso. 100% te lo aseguro. Entonces, ¿cómo llegamos a eso? Vamos ahí. Demográfico. Hay ciertos aspectos que es importante para nosotros poder conocer. Entonces yo les voy a dar un breve ejemplo de cómo se podría crear este cliente ideal. Es importante que ustedes puedan desarrollar esta actividad también
en sus casas, que puedan pensar en su proyecto, que puedan pensar en el inmueble que están desarrollando, que están comercializando, y puedan completar esta información lo más sincera y verídica posible. Entonces, a ver, voy a ponerme más chiquito acá. Perfecto, a ver, listo. Entonces, en demográfico, primero, siempre me gusta a mí ponerle un nombre a este cliente ideal. Entonces, le voy a poner el nombre de Carlos. Entonces, Carlos, yo digo para este proyecto que es venta de terrenos al norte de Lima, en Huaral. eh, yo voy a poner que Carlos tiene 55 años, es hombre. A ver, estamos en demográfico, entonces voy a anotar aquí, a ver, para que ustedes puedan identificar en qué parte voy. Entonces, aquí. Entonces, nivel de ingresos, Carlos se podría decir de unos ingresos de $1000 mensuales. $1000 mensuales. Es importante esa parte de nivel de ingresos, especialmente en el rubro inmobiliario. ¿Por qué? Porque hay muchos créditos, hay muchos inmuebles que aplican solo si es que tú estás ganando una cantidad mensual que te ayude, que tú puedas solventar ese gasto. Si es que no, no vas a poder aplicar. Entonces es importante que nosotros conozcamos, en este caso, cuánto gana nuestro cliente ideal. Entonces ya sabemos que Carlos está ganando $1000 al mes. ¿Y dónde vive? Carlos vive en Miraflores. Carlos es una persona casada y tiene 2 hijos. La situación profesional. Carlos es un gerente de una sucursal de un banco. Trabaja, bueno, la industria es la industria financiera, bancaria. Entonces, ¿eso por qué? Porque al momento de que nosotros podamos realizar comunicaciones, o sea, comunicarnos con nuestro cliente, ¿en qué momento nos comunicamos con el cliente? Cuando hacemos publicidad, cuando subimos cosas en nuestras redes sociales, desde el brochure, desde el primer contacto que los llamamos, toda esa comunicación tiene que ser personalizada. Por eso necesitamos saber el cliente ideal. Entonces, psicografía. ¿Cuáles son las metas profesionales y personales que tiene Carlos? ¿No? Carlos quizás quiere ascender, ya no ser el gerente de una sucursal, sino quizás quiere ir a otro cargo más alto dentro del banco, etc. ¿No? Metas personales, quiere tener estabilidad financiera, quiere empezar a invertir quizás en otros, no solo depender del ingreso que tiene el banco, sino también poder tener otros ingresos aparte. Entonces, ¿cuáles son las creencias y valores acá que tiene Carlos? Es importante que nosotros también podamos saber esta información. ¿Por qué? Porque a veces, imaginemos que Carlos es una persona súper atea, ¿no? Que nuestro cliente ya lo estemos hablando como que Carlos es una persona súper atea, pero en nuestro proyecto tiene un nombre un poco religioso. Entonces, estoy poniendo un caso simplemente como para que puedan imaginar por qué es importante esto aquí también. O en los valores también, no es importante que los valores de Carlos estén alineados a los valores del proyecto. Entonces, porque el proyecto que nosotros estamos desarrollando tiene que ser un proyecto, imaginen, con ciertos valores que nosotros queremos que esas personas que compren nuestro producto también tengan esos valores. Porque, ¿qué pasa? Justo hace unos días conversando con un cliente me decía, no, Boris, en mi primer proyecto me dice, como recién estaba empezando, empezamos a tratar personas que tenían el capital, pero no nos poníamos a pensar en el futuro, ¿no? Cómo estas personas quizás se iban a relacionar con las otras que estaban comprando dentro de este condominio. Y me dicen, nos dimos cuenta que cometimos ciertos errores, ¿no? Que quizás había clientes que no estaban alineados con los valores y la visión del proyecto. Entonces, en este caso es importante que también tengamos esto en cuenta. Luego, ¿cuáles son los puntos de dolor y retos? ¿No? Los principales retos que tiene Carlos es que quizás tiene miedo a salir de su zona de confort, ¿no? Por eso mismo que no, que solo tiene una fuente de ingreso, que es el banco. Después los puntos débiles que tiene, bueno, es el temor que tiene, los obstáculos para superar los desafíos. Quizás al tener una familia, él tiene que pensar mejor las cosas, no puede tomar decisiones tan arriesgadas sin consultar con su familia, ¿no? Obviamente. Entonces eso lo hace como que pensar doble, ¿no? Entonces en que si va a tomar una decisión tiene que ser una buena decisión. En los miedos igual, ¿no? Que puede ser, se escucha bastante estafas inmobiliarias, ¿no? Entonces él no quiere caer en eso. Entonces, o quizás en otro tipo de inversiones cibernéticas en las que puede perder su dinero. Esos son los miedos que tiene Carlos. Ahora, las fuentes de información. La fuente de información es importante que nosotros podamos identificar también de dónde Carlos tiene esa información, ¿no? De dónde Carlos se informa, porque puede ser a través de blogs, de redes sociales, puede ser a través de personas influyentes, por ejemplo.
Carlos puede seguir a ciertas personas, ya sea políticos, economistas, personas dentro del rubro financiero, porque Carlos está trabajando en un banco, seguro que conoce a algunas personas del rubro financiero que para él son unos mentores, ¿no? Personas influyentes. De ahí eventos y conferencias, ¿no? Entonces Carlos quizás asiste a ciertos eventos para tratar de educarse financieramente o quizás actividades con otras personas, ¿no? Entonces para nosotros es importante saber dónde está Carlos, ¿no? ¿Qué hace Carlos? ¿Dónde busca información? Ya sea que quizás él busca información en Facebook, en redes sociales o no está en redes sociales, quizás está en otras plataformas, en LinkedIn, es una red profesional, es una red social más enfocada en lo profesional. Entonces es importante que nosotros podamos saber dónde está Carlos. Listo. Ya armamos a Carlos, ya sabemos cómo es Carlos, qué le gusta, dónde vive, qué familia, cuántos hijos tiene, sabemos cuáles son sus objetivos, sus metas, sus problemas. Y ahora, ¿cómo usamos esa información o para qué nos sirve esa información? Entonces, la pregunta del mío, ¿para qué me sirve saber toda esta información que he recopilado? Entonces, a ver, ujú. Eh, Una vez listo el cliente o los clientes ideales, ese es un punto muy importante porque a veces me dicen, no, Boris, yo tengo este proyecto, pero este proyecto no solo quiero que vaya enfocado en una sola persona, ¿no? Porque este proyecto va enfocado tanto para, por ejemplo, una familia joven, imaginemos que estamos hablando de departamentos, una familia joven, pero también está enfocado para inversionistas, ¿no? O también está enfocado para personas quizás, para comerciantes, está muy cerca de algunos mercados, o el terreno, por ejemplo, va enfocado para personas que están pensando en jubilarse, ¿no? Entonces, ¿cómo hago, no? Tú puedes tener, no solo necesitas tener un solo cliente ideal, yo te recomendaría que tengas hasta tres. Más de tres quizás se te va a complicar un poco porque la comunicación va a ser un poco difícil enfocarla para todos, porque recordemos, si apuntamos a todo no le damos a nada, entonces es importante que podamos ser específicos. Entonces yo te recomendaría de uno a tres que puedes armar lo que hemos hecho anteriormente por cada proyecto, ¿no? que estés comercializando. Y lo que debemos es elaborar un contenido pensado en ellos. Pongamos a Carlos, al cliente ideal, a tu cliente ideal, pongámoslo en el centro del contenido que nosotros vamos a generar en redes sociales, de la comunicación, de la forma en cómo lo llamamos, de la forma en cómo nos comunicamos con él. Sabemos qué temores tiene, sabemos cuáles son las cosas que él quiere lograr, sus sueños. Entonces, vayamos con una comunicación personalizada. No le estemos hablando como en general para todos, no. Hablemosle personalizado, porque ya lo conocemos, ya lo hemos ido maquetando. Obviamente muchas personas quizás no van a ser exactamente como Carlos, pero si nuestra publicidad, si nuestra comunicación está yendo apuntada a una persona como Carlos, vamos a encontrar algunos Carlos también que van a ser esas personas de nuestros sueños, pero también vamos a encontrar personas que estén muy cerca de él. Entonces, esa es la clave. Y lo que tenemos que hacer es conectar. Tenemos que tratar de conectar con esa persona. Esa es la clave. Conectar, la conexión con tu cliente ideal. Entonces, como les comentaba en la clase pasada, hablamos del contenido de valor, entonces ya hablamos del contenido de valor y ahora podemos saber cómo tenemos a este cliente ideal y cómo vamos a crear este contenido de valor, ¿no? Enfocado en ese cliente ideal que busca interactuar con los seguidores. Como les comentaba, la clave está en conectar. Así que esta es la clase de hoy acerca del cliente ideal. No se olviden seguirme en mis redes sociales. Estoy en Instagram como boris.vilela, en Facebook como boris.vilela20. Y bueno, este es mi canal de YouTube. No se olviden suscribirse, darle like y comentar de qué otro tema les gustaría que hable, qué les pareció este video. Hay información que quizás me faltó y les gustaría saber. Déjenmelo todo en los comentarios, ahí estoy para ayudarlos. Así que nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta luego.